acá o no, pero el versículo 24 y el 25 que vamos a ver la próxima semana, perdón, son muy atingentes al tema del natalicio de nuestro Señor y todo está centrado en Cristo, así que voy a predicar de ese texto. Y hoy día nos toca el versículo 20 y 23. Y en la quinta exposición. Y la he titulado ¿Cómo edificar o cómo edificamos nuestra santísima fe? ¿Cómo edificamos? Ahora, si ustedes se fijan, desde el versículo 1 de Judas en adelante, empieza a hablar sobre los falsos maestros y habla las características, pero todo eso que habla, lo habla dentro del contexto de la fe verdadera que vimos la semana pasada. Y ahora, recién después de haber hablado de los falsos apóstoles, las características de haber hablado de la fe verdadera, el apóstol Judas pasa a hablar sobre la necesidad que tenemos de edificar nuestra santísima fe. Y de eso vamos a hablar esta mañana, basados en los versículos 20, 21, 22 y 23. Y vamos a leerlos. Los vamos a leer. Lo leemos en voz alta. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Oramos a nuestro Dios. Padre, te doy gracias por este libro hermoso de Judas, un libro que contiene 25 versículos, pero que son tan importantes para tu iglesia y que no se han hablado mucho, Señor, pero nosotros, Señor, hablamos todo tu consejo, y el consejo tuyo implica también la exhortación, implica, Señor, el discernimiento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día vamos a hablar sobre cómo edificar nuestra fe. Y el cómo edificar, tú hablas aquí, Señor, de 3 cosas importantes: de la oración, del discernimiento y de la compasión. Esos 3 elementos son los que vamos a ver este día. Y Señor, te pedimos que esos 3 elementos estén presentes por misericordia en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué rico. Bien. Hermanos, hoy nos reunimos para explorar juntos un pasaje de la palabra de Dios que nos enseña justamente a edificar nuestra santísima fe. Todo el Evangelio habla sobre eso, pero específicamente este pasaje nos enseña. Y Judas nos lleva a adentrarnos al concepto de edificar y edificar sobre nuestra santísima fe. Este concepto se basa en la exhortación que encontramos en Judas 1:20, que nos llama edificar y fortalecer nuestra fe en Cristo. A medida que profundizamos este tema, hermanos, descubriremos la importancia de construir nuestra vida sobre los cimientos sólidos de nuestra fe y cómo hacerlo
de manera práctica. Lo primero es la palabra edificándonos que aparece aquí. Dice, pero vosotros. Es otro conector. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos un conector que decía, pero, decía, pero vosotros, amados, tened memoria, pero vosotros, amados, recordad. Y ahora hay otro pero vosotros, amados, edificad. Estas cosas son importantes, son acciones importantes, son acciones. Acciones es obediencia que nosotros tenemos que hacer, que es una, traer a la memoria, estar recordando siempre los sermones apostólicos, los sermones que entregamos, y también edificarnos. Ahora, la palabra edificando nos conlleva la idea de construir, crecer y fortalecer. En el contexto de nuestra fe, se refiere a la necesidad de nutrir y desarrollar nuestra relación con Dios, de manera, hermanos, que crezcamos en madurez espiritual y seamos fortalecidos en fe. Nuestra fe, hermanos, es como un edificio. El apóstol Pablo habla de coordinando, de ser coordinados en este edificio. Y es crucial, hermanos, que se construya sobre una base sólida, sobre un fundamento sólido para resistir las tormentas y desafíos de la vida. En Juan 7 nos habla que esa roca es Cristo. Pero ¿sobre qué base debemos edificar nuestra fe? La respuesta se encuentra en la segunda parte de la frase que dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Sobre vuestra santísima fe. Nosotros tenemos que edificarnos, sí, pero edificarnos sobre algo, sobre nuestra santísima fe. La respuesta se encuentra en la segunda frase. Nuestra fe, hermanos, es un tesoro precioso. Ahora, no es nuestra fe en el sentido de que puede ser cualquier fe, sino en la fe, el don de Dios. En la fe que aparece en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, pero la fe es un don de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Entonces, este fundamento es la fe que salva, es la fe salvadora que acuñó nuestros antepasados reformadores. ¿Se acuerdan ustedes que la fe salvadora contiene 3 elementos? Que son, ¿se acuerdan o no? Son el ascensus, notitia y fiducia. ¿Qué es lo que es el ascensus? Es el aceptar la palabra de Dios, aceptarla de forma intelectual. La notitia, empieza con notitia, ascensus y fiducia. Sí, la notitia es la información de fe que recibimos por la palabra de Dios. Después está el ascensus, que es el aceptar esa información. Y tercero está la fiducia, que es la confianza en Cristo. Entonces, esos 3 elementos son elementos sobrenaturales, hermanos, que no se encuentran en nuestra naturaleza. Entonces, es importante que tengamos y que edifiquemos nuestra vida sobre esa fe, la fe salvadora. Amén. Es por medio de la fe en Jesucristo que somos justificados. Es otra forma de llamar a la fe salvadora, la fe en Jesucristo, que somos justificados.
perdonados, reconciliados con Dios. Es a través de la fe que recibimos el Espíritu Santo y somos transformados a la imagen de Cristo. Amén. En Judas 20:23 encontramos una exhortación poderosa que nos habla sobre el poder de la oración y del discernimiento en nuestra vida espiritual. La vida, hermanos, la vida cristiana está llena de desafíos y pruebas. Ustedes lo saben bien eso. En un mundo lleno de tentaciones y falsas enseñanzas, como hemos visto, es vital que construyamos una fe sólida, arraigada en la verdad de Dios. Así que, hermanos, necesitamos aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios y permitir que ella nos guíe la palabra y que además nos proteja la palabra. Este pasaje de Judas se nos recuerda que no estamos solos en esta lucha por edificar nuestra fe. Dios está con nosotros. Está dispuesto a fortalecernos y protegernos. Aleluya. Que el Espíritu Santo nos capacite, hermanos, y fortalezca en cada paso del camino. Y que al final de nuestras vidas podamos presentarnos delante de Él, de la gloria de Dios, sin mancha, sin arruga y con alegría, con gozo. Examinaremos entonces 3 puntos que nos ayudarán a cómo edificar nuestra santísima fe. Ahí tenemos, suéltalos los 3. El primero es la fuente de nuestra fortaleza espiritual. ¿Y cuál es la fuente de nuestra fortaleza espiritual? ¿Cuál es? La oración. Nosotros hemos hablado mucho de la oración este último tiempo, pero la oración es tan importante porque es la fuente de la fuerza. A Dios le ha placido darte fuerza mediante la oración, fortalecerte mediante la oración. Si tú no oras, no vas a tener fuerza. Y esa es la verdad, hermano. Entonces vamos a hablar sobre eso. Y eso es lo que habla el versículo 20. El versículo 21, segundo, habla sobre la práctica de algo muy importante, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta para edificar nuestra fe, nuestra santísima fe. ¿Qué es lo que es? El discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual, que poco se habla del discernimiento espiritual. Y tercero, la responsabilidad de la acción compasiva. O sea, hay una acción que nosotros tenemos que tener que es de compasión con nuestro prójimo. Y que eso nos va a fortalecer, nos va a edificar nuestra santísima fe. Son 3 elementos, hermanos. Una, la oración. El segundo, el discernimiento espiritual. Y tercero, la responsabilidad. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad de activar en la compasión. Bien, vamos a ir al primero. La fuente de nuestra fortaleza espiritual, que es la oración. Versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, ¿qué dice? Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Este pasaje de Lucas, donde encontramos pasaje de Judas, no Lucas, Judas, donde encontramos un llamado a edificar nuestra santísima fe a través de algo importante, a través del poder de la oración. Comenzaremos explorando el primer punto de este sermón, que se llama la oración, la fuente de nuestra fortaleza espiritual. Ahora veremos como primer punto la importancia de la oración. La oración, primer punto, la oración es nuestra línea directa de comunicación con Dios. Qué brillante
es que no tenemos otros, ¿cómo se dice? Intermediarios, pero no estaba pensando en la palabra intermediario, estaba pensando en la palabra mediador. Mediador, sí. No tenemos otros mediadores que Jesucristo. Porque los católicos romanos, ellos van a los santos y los santos van a Cristo y Cristo va a Dios y así, según ellos. Pero nosotros tenemos línea directa con Dios por medio de la oración. No hay intermediarios ni barreras entre nosotros y Él. Hebreos 4:16 dice, ahí aparece, Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro de Dios siempre va a ser oportuno, no va a ser antes ni después, sino oportuno. Nosotros siempre queremos que suceda cuando nosotros queremos, pero el socorro de Dios viene en el momento de Él. Nosotros siempre lo estamos esperando antes, ¿cierto? Y pensamos que se demora. Así es a la cuarta vigilia. Eso quiere decir que Dios tiene sus tiempos, tiene sus momentos, no es cuando nosotros queremos. Pero lo que nosotros sí tenemos que hacer es acercarnos pues confiadamente, hay una línea directa. Segundo, la oración profundiza nuestra relación con Dios y fortalece nuestra fe. Mis hermanos, ¿se lee atrás el texto? ¿Sí? Ya. Es importante que tomen nota, por eso lo noto, lo traigo también, y para los hermanos que no escuchan bien lo puedan leer. Usted lee, ¿cierto? Excelente. Bien, la oración entonces profundiza, o sea, primero la oración es una línea abierta, esa línea directa, pero también la oración profundiza nuestra relación con Dios. Mientras más oras, más somos más íntimas con Dios. O sea, a mí no me gusta mucho la palabra íntimo. Es una palabra carismática, el íntimo, el intimar. Pero más bien yo hablo de profundizar esa relación. Ahora, nuestra fe se fortalece al ver cómo Dios responde a nuestras oraciones y nos provee nuestras necesidades. Nosotros cuando comenzamos la vida cristiana y empezamos a ver, hermana Ivone, usted ha visto, ¿cierto?, cómo Dios responde a la oración. Y eso, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho profundizar su fe. ¿Cierto? Y ahora, si Dios no responde su oración, ¿usted qué dice? Dice, Dios no me respondió, me voy por otro Dios. No. Sino dice, por algo será. ¿Cierto? Espera. ¿Se acuerdan que hay 3 respuestas? Sí, no y espera. Dios siempre responde a la oración. Eso lo escuchamos hace 3 semanas atrás con nuestro hermano Rodrigo. Hebreos 10:22, lo tienen ahí, dice, acerquémonos con un corazón sincero. ¿Qué significa sincero? Sincera, sin algo que cubra las pifias. O sea, acercarnos a Dios como somos, en plena certidumbre de fe, y aquí está la palabra, purificados. O sea, nosotros nos acercamos a Dios como somos con nuestros pecados, pero Dios no te va a dejar así, sino que Dios te purifica. O sea, yo me presento ante Dios
dañado, ¿cierto? Pero cuando me presento, Dios me viste de pureza. ¡Gloria a Dios! Eso es maravilloso. Dios no te deja con tus harapos, no te deja todo hediondo, sino que en medio de la oración, Dios cambia tus ropas. Dios te purifica. Gloria al Señor. Entonces dice en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y esa agua es la palabra de Dios. Amén. Tercero, hermanos, la oración alinea nuestros corazones y mentes con la voluntad de Dios. A menudo nuestras mentes pueden estar llenas de pensamientos y deseos egoístas, y hermanos, eso siempre va a ser así. Aún el santo más santo va a tender a tener pensamientos egoístas y deseos. Pero cuando uno se rinde en oración, invita a Dios a entrar en nuestros corazones, Él moldea nuestras mentes según su voluntad. Gloria a Dios. Y aparece ahí un versículo que es muy importante. Primera de Juan 5, 14 al 17. Le voy a pedir que lo pueda leer. Aquí está el micrófono, Giovanni, para que se los pase a los hermanos para que lo lean. ¿El hermano Héctor lo puede leer? Primera de Juan 5, 14 y 17. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Siga. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, hermanos, es importante que la oración alinea nuestros corazones con su voluntad. Porque aquí dice, y esta es la confianza, que si pedimos alguna cosa, no conforme a nuestra voluntad, no conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que Él quiere. Y lo que Él quiere está en la palabra de Dios. Así que dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, ¿por qué? Porque esta petición está de acuerdo a su voluntad. Eso es importante. Dios siempre va a contestar de acuerdo a su voluntad. Amén. Bien, segundo punto del primer punto que estamos hablando de la oración, nuestra fuente de fortaleza espiritual. El segundo punto es que la oración, hermanos, no es pasiva, ¿cierto? La oración es activa. La oración tiene el poder de cambiar no las circunstancias, pero sí cambiar nuestra atmósfera, nuestro ambiente, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando oramos y tú estás triste, dice la Biblia, haga oración. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cambia. Si quizás, bueno, después de orar, el Señor no te contó un chiste y te ríes, pero hay confianza. ¿Cierto? Siempre cuando oramos, venimos tristes al Señor, angustiados, pero después descansamos, porque entregaste al Señor tu carga. Entonces, es importante, hermanos, que la oración activa es, uno, orar en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu Santo? Esto implica rendirnos a la guía y dirección del Espíritu en nuestras oraciones. Esto no es, hermanos, algo místico. No es una práctica mística. Yo, hermanos, en el año 2015-2016, conocí un movimiento brasileño que se llama Oír y Creer, y que ellos es evangélico,
y que es un movimiento que ellos hablan en lenguas todo el día. Y este hablar en lenguas, ellos se basan en este versículo, orar en el Espíritu Santo. Y ellos dicen, porque lo dicen, lo creen, yo conversé con ellos, y ellos creen que orar en el Espíritu Santo es orar en lenguas. Pero yo lo verifiqué, ¿cómo se dice? Lo vivencié en vida propia y me di cuenta que no es eso, sino que es ser guiado por el Espíritu de la palabra de Dios. Porque hermanos, estos hermanos hablaban en lenguas, pero no leían la palabra. Entonces, ¿cómo? Tenían cualquier interpretación. Ahora, esto implica rendirnos a la guía y a la dirección del Espíritu Santo en nuestras oraciones, hermano. O sea, que nuestras oraciones, cuando oramos, uno tiene que decir, Señor, traigo mi oración, pero yo me rindo a tu voluntad. No es lo que yo quiera, ¿cierto? Sino lo que tú quieras. Y ahí estamos rindiéndonos al Espíritu Santo. Él nos capacita para orar con palabras y con intercesiones que van más allá de nuestro entendimiento humano. Esto no es hablar un idioma raro, sino que es hablar lo que tú no hablas, o sea, orar lo que tú no comprendes. Muchas veces, hermano, a ustedes yo los he escuchado orar oraciones que a mí me sorprenden. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que se mete en tu corazón. Dice Romanos 8:26, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, nosotros somos débiles. ¿Aquí hay alguien fuerte? Levante la mano los débiles. Amén, hermano. Entonces, el Espíritu nos ayuda. Él es nuestro ayudador, hermano. Porque no sabemos lo que hemos de pedir, cómo es debido, cómo conviene. No sabemos pedir, no sabemos pedir. No sabemos pedir. Es por eso que el Espíritu va a cambiar tu oración. Por ejemplo, uno le pide al Señor, Señor, dame esto. Pero el Espíritu Santo lo cambia y el Señor recibe, Señor, no me des esto, sino que sea según tu voluntad, ¿me entiendes? Es como un decodificador, por decirlo así. Amén. Segundo, la oración es activa. Y la oración activa es, número 2, orar con fe. ¿Cierto? O sea, el Espíritu, no hay ninguna oración, hermanos, que no sea guiada por el Espíritu Santo. Y esto es importante. Porque hay oraciones, hermanos, que no llegan al techo, porque no son oraciones de gente salva o de escogidos por Dios, pero hay oraciones que nosotros sabemos que la hace gente no convertida y parece que Dios las oye, pero eso es por la buena voluntad de Dios nomás. Pero aquí estamos hablando de la oración que Dios oye, de la oración, y esta oración es una oración del Espíritu, porque nosotros somos hijos del Espíritu. O sea, nosotros los que estamos acá, difícilmente estaríamos acá si no fuéramos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una obra de arrepentimiento y fe en ti. Y esa obra de arrepentimiento y fe es la que te lleva a orar y a creer en lo que oras. Y eso es el Espíritu Santo y, por lo tanto, te hace orar con fe. La fe es esencial en nuestra vida de oración, ya que la fe, hermanos, es un don de Dios. La oración no es natural, ya que es guiada por el Espíritu Santo y por el don de la fe. Qué impresionante, hermanos. Hebreos 11:6 nos dice
que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, pero no la fe que tú tienes en que tu hijo va a terminar la carrera. No, en la fe don de Dios. Cuando oramos, creemos, hermanos, esto es importante escucharlo. Cuando oramos, creemos sobrenaturalmente que Dios escucha nuestras oraciones y que Él responderá de acuerdo con su perfecta voluntad. Mis hermanos, cuando tú oras, tú estás creyendo sobrenaturalmente que Él responderá tu oración cuando Él quiera. La fe nos permite confiar en que Dios tiene el control de todas las circunstancias y Él obrará su tiempo perfecto. Gloria al Señor. Amén. Número 2. ¿Cómo edificamos nuestra santísima fe? Número 2, verso 20, dice, 21, nos habla de la práctica del discernimiento espiritual. Dice el verso 21, conservaos en el amor de Dios. Es importante esta palabra. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A primera vista, hermanos, esta palabra que nos exhorta a conservarnos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a primera vista, puede parecer que este concepto no tiene nada que ver con el discernimiento. Pero a medida que profundizamos en el tema, descubrimos la conexión profunda que existe. El discernimiento espiritual se refiere a la capacidad que Dios nos da. Dios te da discernimiento espiritual para reconocer y comprender su voluntad en nuestras vidas. Amén. Es la habilidad de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Hermanos, les tengo que contar algo que a mí me bendijo mucho. Los primeros días de mi conversión, yo no sé de dónde lo escuché o si el Espíritu Santo me lo dijo, no sé, pero mi primera oración fue: enséñame a discernir, a entender entre lo falso y lo verdadero. Fue mi primera oración, yo tenía 20 años. Gloria al Señor. Y eso es importante, mis hermanos. Es importante que nuestra oración comprendamos el discernimiento espiritual. A través del discernimiento espiritual podemos evaluar las situaciones y decisiones en nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y del liderazgo del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver, veamos ahí el punto A, comprendiendo el discernimiento espiritual. Porque el discernimiento, hermanos, el discernimiento no es casativa. El discernimiento no es, yo veo que, hermano, yo veo que no harás tu día. Hermano, yo te veo, no es adivinación. ¿Ya? Que quede claro, no es adivinación, porque hay muchas iglesias donde se practica eso. Dice, a ver, no, hermano. El discernimiento no es adivinación. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre la verdadera falsedad, entre la verdad y la falsedad, perdón, entre el bien y el mal, hermanos. Entre el bien y el mal. Gloria a Dios. Segundo, el discernimiento es un don de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser desarrollado a través del estudio de su palabra y caminando cerca de Dios. Los dones, hermanos, se desarrollan. Los dones son pequeños músculos que se van desarrollando y que son practicables. Y se desarrolla por el
por el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es importante, hermanos. Es importante porque a medida que tú vas entendiendo la palabra de Dios, empiezas a decir, esto es así, ¿cierto, hermana? Esto es así. No es tan así como me lo pintaban. Es así, porque lo dice la palabra del Señor. Entonces voy madurando. Tercero, el discernimiento es un don de Dios. Perdón. La oración alinea nuestros corazones y mentes con la voluntad de Dios. Ahí me equivoqué, no. Pasa al segundo, a ver. No, pasa al que viene. Eso ya. Cultivando. Aquí hay un punto que no lo anoté, pero es importante. Mira, en Proverbios 2, 3 al 6, busquemos Proverbios 2, de 3 al 6. Que está en el punto 2. El punto 2 dice: el discernimiento es un don de Dios que puede ser desarrollado a través del estudio de su palabra y caminando cerca de él. Ahí póngale Proverbios 2, versos 3 al 6. Y dice así, mira. ¿Quién lo puede leer, hermano? Ya, léelo tú. Giovanni. Proverbio 2, Del 3 al 6. del 3 al 6. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la planta la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. En Proverbios 2, verso 3 al 6, se nos insta a buscar el discernimiento como si buscáramos, ¿qué cosa? Un tesoro escondido. Dios está dispuesto a darnos discernimiento si lo buscamos con diligencia y humildad. Aquí dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia diré su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Qué es discernimiento espiritual? Es entender el temor de Dios y hallar el conocimiento de Dios. A medida que nos sumergimos en las Escrituras, nos acercamos a Dios en oración. Él nos revela su verdad y nos capacita para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Amén. Cuando yo empecé como pastor, había una frase que los hermanos que yo pastoreaba me decían siempre. Me decían: pastor, dígame usted, ¿es correcto o no es correcto? Entonces los hermanos se acercaban a mí como la bola de cristal. Me decían: a ver, dígame, pastor, ¿es correcto o no correcto? Entonces, a mí me parecía muy extraño eso. Entonces yo le decía: a ver, veámoslo. Veamos y analicémoslo a la luz de la Biblia. Ya, pastor. Ya, ok, eso quiere decir. Porque uno no es una bola de cristal. Bien, 2. Buscar la guía del Espíritu Santo. Cultivando el discernimiento espiritual. A ver. Cultivando el discernimiento espiritual. 1 es estudiar y meditar diligentemente en las Escrituras. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, algo importante que nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia. Cuando más nos sumergimos en la palabra de Dios, más claridad y sabiduría recibimos para discernir la verdad. Aquí quiero hacer un punto. Es sumergirse en la palabra de Dios, no sumergirse en lo que dice un comentarista. No es sumergirse en lo que dice un escritor.
porque eso es falible. Es sumergirse en el espíritu de la palabra. Eso es importante, mis hermanos, porque de pronto hay hermanos que estudian mucho, pero se alejan de la verdad, porque ellos estudian según sus propias ideas de lo que es la palabra de Dios. Y hermanos, usted dirá, pero pastor, tú tienes tu propia idea de la palabra de Dios. No, nosotros tenemos, hermanos, y en esta iglesia nosotros interpretamos la palabra de Dios a través de un método que es un método bíblico, que es el método, ¿cómo se llama? Histórico gramatical y enfoque bíblico redentivo, que es la teología del pacto. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros consideremos eso, porque de pronto hay hermanos que llegan con algunas interpretaciones que no son correctas y que a nosotros no son relevantes para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otro entendimiento de las Escrituras. Entonces, no por eso no por eso te vamos a objetar. No, es importante que tú y que usted se fije bien y discierna bien para que estemos en un mismo sentir. Porque eso es lo importante, es que en el fondo estemos nosotros en un mismo sentir escritural. Amén. Dice la palabra de Dios que estemos en una misma mente. Gloria a Dios. Y no lo digo por nada en especial, por si acaso, mi hermano, lo estoy diciendo porque lo tenía y porque el Espíritu Santo me dice que lo diga. Bien, segundo, buscar la guía del Espíritu Santo en todas las áreas de la vida. Eso es importante, hermanos. El Espíritu Santo es nuestro maestro y guía. El Espíritu Santo, hermanos, no es un, ¿cómo se dice? A ver, no es un sirviente nuestro. El Espíritu Santo es Dios, que está al servicio de la palabra y de glorificar a Cristo. Tercero, esto es importante. Para cultivar el discernimiento espiritual es importante rodearnos de ¿qué? De mentores sabios y piadosos. Estos mentores son nuestros guías espirituales, que puedan brindar orientación y recomendación. No es sumergirse en lo que dice un escritor, sino sumergirse en lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 11:14 nos dice que la multitud de consejos es sabiduría. Es importante buscar la sabiduría y el discernimiento de aquellos que han caminado fielmente con el Señor y tienen una comprensión profunda de su palabra. Amén. Es importante, hermanos. Gracias a Dios porque Dios nos ha dado en esta pequeña congregación hermanos que están madurando en su comprensión de la palabra de Dios. Eso es importante, que lo consideremos. Y que no busques afuera, sino que busques aquí, entre ustedes, hermanos. Tercero, vamos. Tercer punto, la responsabilidad de la acción compasiva, versículos 22 y 23. Leemos los versículos 22 y 23. Dice, a algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, hermanos, nos veremos que la responsabilidad de la acción compasiva tiene directa relación con la forma en que edificamos nuestra santísima fe. Primero, mostrando compasión hacia los dudosos o hacia los que dudan. Esto de mostrar compasión, hermanos, es algo cristiano.
netamente cristiano. Jesús tuvo compasión de ellos, dice Mateo 9:35 en adelante. Dice, Jesús tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Entonces la compasión es importante. Ahora, algunas personas pueden estar luchando con las dudas e incertidumbres en su fe. Apretar ahí. Algunas personas pueden estar luchando con dudas e incertidumbres en su fe. Como siervos de Cristo, nosotros debemos estar atentos a aquellos que pueden estar pasando por momentos de confusión y cuestionamiento en su relación con Dios. Las dudas pueden surgir debido a las presiones del mundo, las circunstancias difíciles e incluso las influencias engañosas. Sea cual sea la causa, debemos estar dispuestos a mostrar compasión, que el Señor nos ayude, y empatía hacia aquellos que están luchando con su fe. Aquí hay muchos hermanos y en otras iglesias también que luchan con su fe y que de pronto nosotros nos molestamos un poco, nos enojamos, nos falta paciencia. Yo les pido perdón, hermanos, porque a mí me falta paciencia, pero gracias a Dios, yo no soy solamente la cara visible. Nosotros tenemos ancianos que son más pacientes que yo. Gracias a Dios por ello, y yo a veces te digo, mejor sabe que conversemos en otra ocasión, porque ahora no, porque usted me entiende. Porque puedo contestar algo que lo puede herir. Que sea verdad, sí, pero lo puede herir. Entonces mejor, yo digo, veámoslos en otra ocasión. En otra ocasión mejor. Cuando le diga eso, usted dele gracias a Dios. Porque estamos siendo ayudados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque en otro tiempo, hermanos, no éramos así. En otro tiempo la decíamos nomás y cortábamos cabezas. Pero ahora no. Número 2, estamos llamados a mostrar compasión, comprensión y paciencia hacia los que dudan. Número 2, en lugar de juzgar o condenar a aquellos que están luchando con sus dudas, debemos acercarnos a aquellos con amor y comprensión. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo le digo que el Señor nos ayude porque la verdad es que necesito yo ser lleno del amor de Dios. Yo, mis hermanos, para acercarnos a las personas. Debemos recordar que nosotros también hemos pasado por momentos de incertidumbre y que la gracia de Dios nos ha sostenido. Hermanos, aquí me estoy predicando a mí mismo. Nos cuesta mostrar compasión. Nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque uno dice que se la arregle solo. Pero no, hermanos, tenemos que ir en ayuda. Y más encima, si estamos en el ministerio, si somos siervos de Dios, tenemos que ayudar a la gente, prestarle el oído. Pero no para que nos llenen solamente de sus cosas, sino para escucharlo y para que después le demos una respuesta conforme a su necesidad. Porque eso es la otra. Hay personas que solamente te usan para echar sus cosas y después no escuchan, ¿me entiendes? Eso también es discernimiento espiritual. Bien, vamos al segundo punto. Dice, y esta palabra es hermosa, dice, a otros salvad arrebatándolo del fuego, versículo 23. Rescatar a aquellos que están atrapados en el pecado. Esto, hermanos, también es difícil en la carne, pero en el espíritu se puede. El pecado puede enredar y atrapar a las personas alejándolas de la voluntad de Dios. En nuestra sociedad caída muchas personas están atrapadas en las cadenas del pecado. Algunos pueden estar atrapados en adicciones, inmoralidad, codicia o otra forma de comportamiento pecaminoso.
como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de acercarnos a aquellos que están atrapados en el pecado, con el objetivo de ¿qué? De rescatarles y restaurarles a una relación correcta con Dios. Gloria al Señor. Yo también lo vuelvo a decir, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Nosotros estamos saliendo a predicar, hoy día no lo vamos a hacer porque hay votación, pero estamos saliendo a la plaza a predicar y nos enfrentamos a eso. Muchas veces nos enfrentamos a que tenemos que tener misericordia. Y hermano, cuesta, ¿sí o no? ¿O a mí nomás me cuesta? A mí nomás me cuesta. Hay un personaje que se llama XX, ahí en la plaza, que anda pasado a todo, y que él es de abrazo y todo. Y nosotros lo tenemos que abrazar, hermano. Por amor. Wow, que el Señor nos ayude, hermano. ¿Tú sabes de quién hablo? ¿Tú sabes de quién hablo? Ay, Señor. Después nos llegamos, después mi esposa ahí me echa de todo. Alcohol hasta por si acaso. Pero bueno. Tenemos que pensar que Dios tiene planes con ellos. Es impresionante porque esa persona nos ha preguntado a todos nosotros en la plaza, nos ha preguntado borracho y nos dice, ¿por qué Dios no se ha acordado de él? ¿Por qué Dios todavía lo tiene en esta tierra? ¿Por qué? ¿Se acuerda, Rolando? ¿Por qué? ¿Se acuerda, hermano? Sí, usted sabe de qué estoy hablando. Hermanos, claro, él. Sí, él. Sí, claro. Y yo le decía, porque Dios te ama, por hermano. Pero ya no entiende mucho el tema, pero nosotros sabemos y queremos creer en la acción de Dios. Amén. Tercero, tenemos la responsabilidad de acercarnos a aquellos atrapados en el pecado. Con un objetivo, hermanos. ¿Cuál es el objetivo? Porque no nos acercamos para decirle, ay, nanay, pobrecito de ti. Porque está esa tendencia humanista, ¿no? Está esta tendencia humanista, ya, bien, te voy a comprar algo para comer, tienes hambre, ya está bien, ya, listo. No, hermanos, sino el objetivo, ¿cuál es? Restaurar a una relación correcta con Dios. Ese es el objetivo. El objetivo, ¿cuál es? Es restaurarlos a una correcta relación con Dios. Gloria a Dios. Tercero. Vamos al tercero. Acercándonos con sabiduría y precaución. Hermanos, esta es la segunda parte del versículo 23 que dice, y de otros tened misericordia con temor. Esto dice el versículo, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada en su carne. Esto quiere decir, hermanos, que debemos mostrar compasión, sí, pero también tenemos que ejercer discernimiento para protegernos de ser influenciados por el pecado, porque esa es la otra. La otra es que nosotros vamos, por ejemplo, yo cuando me convertí a los 20 años, íbamos a la ¿cómo se llama este lugar, Cintia? Esteban Televisio. ¿Cómo se que queda ahí en Bella Vista? Ya me olvidé el nombre. Bella Vista. Y en Bella Vista íbamos desde noche con un grupo de evangelistas, todos 23, 25, 30 años, a predicar el evangelio. ¿Y a qué hora lo íbamos a predicar? Íbamos a las 1, 2 de la mañana, cuando estaban todos los tipos. Y nosotros predicábamos, hermanos, predicábamos. Y nos confrontábamos, predicábamos. Pero a más de alguno que andaba medio endeble, terminaba, no, si yo terminaba ahí tomándose unos tragos, fumando marihuana. Claro, porque la influencia,
Nosotros debemos saber, hermanos, que estamos atacando y estamos rescatando a personas, pero también tenemos que tener cuidado. Amén. Cuidado. Ese discernimiento para protegernos de la influencia del pecado. Por ejemplo, muchas veces a mí me ha tocado ir a lugares cargados de pecado, cargados de demonios, y yo he llegado, y yo ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar después. Tienes que orar, no, entregar al Señor ese trabajo y pedirte que, no es la palabra limpieza, pero que el Señor te cubra y te proteja. Eso es importante, mi hermano, porque tienes una familia, tienes relaciones. Ahora, yo no creo que los demonios se pegan. Yo no creo eso. Yo no creo que los demonios se pegan a un cristiano, a un hijo de Dios. Yo no creo. Pero sí creo en la influencia. Sí creo que uno queda pasado de rollo, ¿cierto? La mente. Ese tema, por eso hay que tener la mente sujeta a la palabra de Dios. Segundo, debemos condenar al pecado, pero llamar al pecador al arrepentimiento buscando su confrontación con la ley de Dios. Esto es importante, hermanos. Claro, debemos condenar al pecado. Sí, el pecado es malo, pero tú, pecador, tienes que arrepentirte. ¿Y qué es y de qué manera el pecador va a encontrar al Salvador? Mediante la ley. La predicación de la ley. Dice dice Salmos 19, 6. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios. La ley de Dios aparece ahí en Romanos capítulo 3, versículo 19. Alguien que lo lea, por favor. Romanos 3, 19. Rapidito, ya estamos terminando. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Esa? Eso. Y el 20. El 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. ¿Qué dice? Por medio de la ley conozco mi pecado. ¿Y cuál ley? Los 10 mandamientos, hermano. La lectura de los 10 mandamientos, la presentación de los 10 mandamientos nos va a nosotros, al pecador, lo va a confrontar y le va a decir, wow, no hay ningún mandamiento que he cumplido. Merezco el infierno y no quiero el infierno, entonces necesito un Salvador, Jesucristo. Y eso es el evangelismo que hacemos nosotros, ese es el evangelismo bíblico que estamos haciendo nosotros. Que la gente mire, primero la gente tiene que mirar, no a Cristo, tiene que mirar su pecado. Porque ¿cómo va a mirar a Cristo si no mira su pecado antes? Tiene que ser confrontado con su pecado. Y ese es el trabajo que estamos realizando. Gloria al Señor. Así que, hermanos, debemos condenar al pecado, pero llamar al pecador al arrepentimiento buscando su confrontación con la ley de Dios. Amén. Conclusión. En conclusión, amados hermanos, hemos reflexionado sobre cómo edificar nuestra santísima fe a través de 3 puntos claves. 1, la fuente de nuestra fortaleza espiritual, que es la oración. 2, la práctica del discernimiento espiritual. Y 3, la responsabilidad de la acción compasiva.
Hermanos, edificar nuestra santísima fe es un viaje constante que requiere compromiso, dedicación y la guía del Espíritu Santo. A través de la oración, del discernimiento espiritual y la acción compasiva, podemos crecer y educar nuestra fe y ser testigos vivos del amor y de la gracia de Dios. Aleluya. Que el Señor, hermano, nos capacite y fortalezca este camino de edificación en nuestra santísima fe. Hermanos, es mi oración que podamos ser una iglesia comprometida con la oración, una iglesia que discierna, una iglesia que tenga acciones compasivas, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Gloria al Señor. Puesto de pie, por favor. Que nuestras vidas sean testimonios vivos de la transformación que Dios puede realizar en aquellos que se entregan a Él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos. Oremos. Amados hermanos, después de haber reflexionado sobre cómo edificar nuestra santísima fe basados en Judas 20:23, quiero invitarles a unirnos en una oración congregacional. Por favor, inclinemos nuestras cabezas y abramos nuestros corazones mientras nos acercamos a nuestro amado Padre Celestial. Oramos al Señor. Padre Celestial, venimos a ti reconociendo que necesitamos tu fortaleza y guía para edificar nuestra fe. Te agradecemos por tu amor incondicional y por la gracia que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que nos des un espíritu de oración constante. Ayúdanos a ser personas comprometidas a buscar tu rostro a través de la comunicación íntima contigo. Sabemos que en la oración encontramos fortaleza, consuelo y dirección. Permítenos ser fieles en la práctica de la oración, buscando siempre tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. Padre, también te rogamos que nos concedas el discernimiento espiritual. Padre, ayúdanos a distinguir entre la verdad y el engaño, entre lo que es de ti y lo que no lo es. Concédenos la sabiduría para tomar decisiones basadas en tu palabra y en la guía del Espíritu Santo. Señor, también te pedimos que nos des un corazón compasivo y sensible a las necesidades de los demás. Ayúdanos a llamar al pecador al arrepentimiento mientras condenamos el pecado. Buscamos la restauración y la redención de aquellos que están atrapados en él. Padre, te rogamos que nos capacites para ser una iglesia comprometida con la edificación de nuestra fe. Que nuestra fe sea un testimonio vivo de tu poder transformador en nuestras vidas. Que podamos ser una luz en medio de la oscuridad, mostrando tu amor y gracia a un mundo necesitado. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Padre, por escuchar nuestras oraciones y por obrar en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo continúe guiándonos y capacitándonos para edificar nuestra santísima fe. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes, hermanos. Amén. Bien, vamos a